Muy bien, mis hermanos, un muy bendecido día. Que el Señor los guarde. eh, que tengan un muy feliz año. De esto estaremos hablando un poquito más adelante. Y, y vamos a darle continuidad a lo que nosotros veníamos hablando con respecto a Pablo y con respecto al Evangelio. ¿Por qué la carta de Romanos? ¿Por qué vamos a estudiar la carta de Romanos? ¿Y por qué estudiando un poquito la vida de Pablo nos damos cuenta de que tenemos la razón realmente por la cual nosotros vamos a estudiar la carta de los Romanos? Si lo recuerdan ustedes, si no pueden ver el video ahí, si no les aburre. Yo les recuerdo, dejamos a Pablo en el momento en que Pablo va camino a Damasco trayendo cristianos para ajusticiarlos. En alguna parte de la escritura está escrito que Pablo decía que él asesinaba judíos y asesinaba pues gente que fueran del camino. Ok, entonces vemos a Pablo en este momento en su aspecto humano, en su vida pasada, como justiciero dentro de su propia ley, a pesar de que él había sido educado a los pies de Gamaliel y él se consideraba que él estaba sirviendo a Dios. Ya empezamos a ver nuestras enseñanzas. No es lo que nosotros pensemos de cómo le servimos a Dios, sino cómo Dios nos dice que le debemos servir. ¿Cómo entendemos esto? La vida de Pablo no está narrada solo en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Pablo va dejando como ciertas muestras, como ciertas pintas en diferentes cartas, y lo que vamos a hacer es tratar de recoger un poquito. De Pablo podemos hablar 50.000 cosas, pero vamos solo a enfocarnos en unas pequeñas cosas para que como que nos den la dimensión hacia dónde vamos. Esos detalles están contenidos en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Hay un dato que nos va a servir hartísimo. Está en la carta a los Corintios, en la primera de los Corintios, está en la segunda de los Corintios en el capítulo 12. Ahí vamos a tomar algo del libro de la carta que le mandó a los Filipenses, algo que le mandó a los Gálatas, vamos a tocar un poquito de Efesios, un poquito de cada una para que la visión de la vida de Pablo sea muy bíblica. Es decir, que nadie aquí se vaya a inventar que lo que pasa es que Pablo estuvo por allá en Cachemira y levitando y nada. No, 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 no. Vamos a sacar todo el texto de aquí. Ok, entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que vuelvo y les repito, léanlo, es buenísimo. En cambio de estar viendo las chucherías de Netflix, léanse el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es buenísimo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Pablo, en el capítulo 2, no, en el capítulo 9, perdón, Pablo tiene su momento como de encuentro con el Señor. El Señor le está preguntando, si usted lo recuerda bien, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice algo ahí en el capítulo 9. El Señor le dice algo, o es narrado en el capítulo 9 de una forma. El Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Eso es lo que dice ahí en el capítulo 9, en el verso 6. Pero cuando Pablo está haciendo una defensa de sí mismo delante del pueblo en el capítulo 20, en el capítulo 22, perdón, del mismo libro de los Hechos, el mismo acontecimiento lo narra de otra forma. La frase que utiliza es, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. ¿Se dan cuenta? Ya es el Señor Jesucristo diciéndole, te voy a ordenar unas cosas que tú debes hacer. Ok. Pablo, ¿qué hace? Inmediatamente se convierte. Él dice en el libro de Gálatas, ahí vamos a leerlo textualmente para poder mirar. Pablo dice que él no consulta inmediatamente con carne ni sangre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Pablo apenas tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Él no se fue donde los otros apóstoles, él no se fue donde Pedro, donde Juan, él no se fue para Jerusalén. Vamos a reunirnos, muchachos, porque es que recibí una revelación de... No, él dice en Gálatas, en el capítulo... Regálenme un segundo, en el capítulo 3. Sí. Dice... a ver, regálame un segundo, perdón, en el capítulo 1, perdón. Dice, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con carne ni sangre. Es decir, yo no fui allá a buscar a los otros, no. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este dato es muy importante,
¿Por qué? Muchos teólogos han preguntado, Pablo, ¿qué estuvo haciendo en Arabia? Nadie ha podido darle respuesta a eso, pues porque no está consignado en la Biblia. Pero el hecho de que él haya dicho fui a Arabia es como si el viaje de Arabia, de ahí de donde él estaba, de Damasco hasta Arabia, era de todas maneras largo y muy posiblemente él tuvo comunión íntima con el Señor Jesucristo, que es lo que nos suele suceder a nosotros. Cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor Jesucristo, muchas personas cogen y tienen la sana costumbre, yo no digo que no sana, de irse para la iglesia, pero lo primero que tú debes hacer es, Pablo lo dice, y lo vemos en muchas otras partes, es ir, recogerse y empezar a hablar con el Señor, a tener una comunión con el Señor, ¿cierto? Pablo se va a Arabia. No podemos asegurar que él lo hizo, pero en el capítulo 12 de la segunda carta de los Corintios, Pablo nos narra algo muy, muy extraño que le sucedió. Yo quiero leerlo porque Pablo, para él no decir yo fui llevado a ninguna parte, así como algunas personas, pues, que en este momento que hay apostasía, que dicen que fueron raptados al cielo y que vinieron del infierno. No, Pablo lo que dice es, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, hablando Pablo de sí mismo, esto es algo que ha llegado a consenso. Pablo, hablando de sí mismo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Escuchen esto, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es, Pablo, te estoy narrando mi vida, pero yo no puedo gloriarme de que fui yo, pero lo deja muy, muy sobreentendido. Fui arrebatado al cielo y ahí me fue dada la revelación. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo Pablo lo vuelve a expresar entre líneas y se puede empezar a ver qué fue lo que le fue revelado a Pablo. Es tal la revelación de Pablo, que él, en Filipenses, en la carta que le envía a los filipenses, él como que nos muestra su currículum, ¿no? ¿Qué era todo lo que era Pablo? Pongan atención todo lo que era Pablo, muy interesante. Dice, aunque yo, estoy leyendo Filipenses en el capítulo 3, dice, aunque yo no tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, yo aquí en la tierra era mucho más que ustedes. ¿Qué era Pablo? Circuncidado al 8º día, cumplidor de la ley exactamente, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de los más guardadores de la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está, él estaba pensando que estaba haciendo bien. Y en cuanto a justicia, que es de la ley, irreprensible. Ustedes se imaginan, en cuanto a la justicia que es por la ley de Moisés, irreprensible. No había nadie que se le pudiera parar del Sanedrín a decirle, Pablo, no mataste, no deseaste la mujer del prójimo, no mentiste. Eso es empezar a decir, miren quién era yo. Pablo era todo eso y estaba seguro de que le estaba sirviendo a Dios, pero él dice algo muy particular aquí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todas esas cosas eran ganancia, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de Él. Y por esto lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Empezamos a entender, ¿no? No, este tema es un ser humano, es un hermano como usted, como yo, un hermano como todos. Pablo lo que nos está diciendo es, todo lo que yo me puedo ufanar, muchas veces nosotros decimos, Dios me rescató de las drogas, Dios me rescató de la prostitución. No, lo que Pablo llega y dice, de todo lo que usted se tiene que ufanar, de toda su carrera, de todo su doctorado, de toda su inteligencia, de todo lo que usted ha estudiado la Biblia, de todo lo que usted pueda llegar y ufanarse, de todo eso nos es dado por basura
por conocer a Cristo. Y no hay una forma de conocer a una persona, no hay otra forma de conocer a otra persona, sino relacionándose con ella y conociéndola, teniendo una comunión con ella. Entonces, Pablo nos empieza a hacer entender que todo esto lo tiene por basura y ya no funciona así la cosa. Pero entonces nosotros decimos, ok, ¿qué le fue revelado a Pablo? ¿Qué fue lo que le fue revelado a Pablo en el cielo para que todo lo que es la ley, todo esto lo dejara por basura? En la primera carta a los Corintios hay algo que a lo que nosotros debemos ir. Permítanme, yo les leo también textualmente porque aquí, en este momento sí tenemos que poner una base muy bíblica. Está Pablo rearguyendo a los hermanos de Corinto y diciéndoles que vino, ¿cómo es que se llama este hombre? Apolos. Vino Apolos y les predicó una cosa y Pablo les predicó, se las complementó con otra y vino Pedro y les complementó con otra. Entonces unos empezaron a decir que unos eran de Pedro, otros empezaron a decir que Pablo, nada ajeno a lo que es hoy en día. Unos dicen que son de Arminio, otros dicen que son de Calvino, otros que dicen el mismo gol, la misma cosa, es como dicen, la misma sopa con diferente ingrediente. Eso era lo que estaba pasando en el tiempo de Corintio y Pablo llega y empieza a decirles, no, esperen, así no es la cosa. Apolos es una cosa y yo soy otra cosa, pero los dos somos instrumentos del Señor. Los dos somos instrumentos, cada uno de acuerdo a lo que cada uno tiene que hacer. Pongan atención a lo que dice. Yo planté, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Se dan cuenta? Los dos son instrumentos. Ahora, ¿qué le fue revelado? ¿Qué le fue dado a Pablo? Aquí es donde empezamos a meternos en el tema ya muy puntual. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo le empieza a decir a los corintios, mire cómo Dios los ve como una labranza y como un edificio. Este tema de que seamos vistos como un edificio no es la única parte donde Pablo lo enumera. En el libro de los Efesios, Gálatas, permítame un segundo, aquí yo lo busco, por aquí voy a tenerlo, por aquí. En el libro de Efesios, en el capítulo 2. A ver, aquí está. Por aquí está. Él también se viene a referir a que nosotros somos un edificio de Dios. Pongan atención.